En esta mañana Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea en nuestros corazones. Como siempre, todos los domingos aquí transmitiendo la bendita palabra del Señor, la que trae vida y transforma los corazones. En esta mañana, desde Colombia, desde la ciudad de la Dorada Calda, les saludamos a todos en el nombre del Señor. La Iglesia Arca de Salvación, la Iglesia que predica el nombre de Jesús, está hoy presente nuevamente para llevar una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que transformará en este día, en esta preciosa mañana que el Señor nos da, nos concede, porque es un gran privilegio de estar reunidos para que exaltemos el nombre del Señor. En esta mañana vamos a elevar unas alabanzas al Señor. Vamos a iniciar con una preciosa alabanza a nuestro Dios, y esta alabanza es: cada día que despertamos vemos la misericordia de Dios, cada día vemos su bondad, su fidelidad. Así que le entonamos aquí con mis hijas. Vamos a entonar esta alabanza. Yo te conozco y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón ya está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Bendiga. Hoy nos queremos encontrar de nuevo. Mientras llegue ese momento, vamos a seguir trabajando, creando, cocinando, soñando. Vamos a seguir llevando esa taza de café que despierta millones en el mundo. Vamos a seguir. Quiero
siempre, todas las mañanas, elevando al Señor una alabanza de adoración que es importante para el alma. La alabanza trae refrigerio, la alabanza trae perdón, la alabanza trae paz a nuestro corazón. Cada mañana traemos un mensaje de esperanza para tu vida, un mensaje que va a ayudarte en los momentos oscuros de la vida, los momentos que aún piensas que no tienes salida. Y en esta mañana quiero hablar acerca del perdón, que es importante. Entender que Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos ha perdonado. Somos perdonados por Él, somos lavados. Y quizás un 99% de la población oramos el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro encontramos un texto que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Así que cada vez que tú oras esta oración, pide a Dios perdón y le expresas a Dios con tus labios que te perdone como tú perdonas a su semejante. Mi pregunta en esta mañana es: ¿será en realidad que tú perdonas? ¿Serás en realidad que tú perdonas a aquellos que te han agredido verbalmente, físicamente, emocionalmente? ¿Has perdonado a esas personas que te lastimaron, a ese padre que te abandonó cuando eras niño, a ese ser que te traicionó? Porque muchas veces quedan heridas en el corazón. Y en esta mañana quiero que aprendas el valor y la importancia que es perdonar. Perdonar te trae paz a tu vida. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor, de resentimientos, de amargura y de dolor. El perdón es la clave del éxito en tu familia, en tu matrimonio y con tus semejantes. El apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Colosenses en el capítulo 3, versículo 13: soportaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es lo que Pablo está hablando a la iglesia de Colosenses. El perdón está basado en la obediencia de Dios y es parte de la voluntad de Dios. Una vez lo digo, el perdón está basado en la obediencia a Dios y parte de la voluntad de Dios. En el plan de Dios y en su voluntad está en que tú perdones. Así que en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32, el apóstol San Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso y le dice así: Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que se quite la amargura, que se quite el enojo, que se quite la ira, que se quite la gritería, la maledicencia, toda malicia. Y que debemos de entender algo, que Cristo nos ha perdonado. Y que si Cristo nos ha perdonado, nosotros también debemos de perdonar. Recibiste de gracia y de gracia debe de dar. Las personas que no perdonan, las personas que guardan rencor, es porque nunca han entendido el perdón del Señor. Porque cuando tú entiendes que has sido perdonado, tú también perdonas. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa. No se olviden que ustedes han sido perdonados a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por tus pecados. Y este es el valor que tiene el hombre de Dios al perdonar, sentir paz en su vida. ¿Qué es perdonar? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es perdonar? Perdonar es renunciar y olvidar
por completo una ofensa recibida. No guardar resentimiento ni rencor. Esto es perdonar. Si tú tienes lápiz, apunte ahí. ¿Qué es perdonar? Renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida. No guardar resentimiento ni rencor. Esto es perdonar. Esto es lo que Dios quiere, que tú no te llenes, que tú no cargues tu corazón de odio, porque esto afecta su vida espiritual, tu vida emocional, tu vida familiar, tu salud también se afecta cuando te llenas de odio, de rencor. La falta de perdón nos lleva al fracaso. La falta del perdón nos lleva a la derrota, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, una vida sin tranquilidad, una vida llena de conflictos. Su mente y su corazón se carga de odio y de envidia y de rencor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo le dice así a los hermanos, versículo 15 y 17, Hebreos capítulo 12, versículo 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Él nos manda a seguir la paz con todos, porque si tú no tienes paz, si tú no tienes amor, no vas a ver al Señor, porque Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz. Mira bien, no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Pablo le dice a los hermanos de Hebreo, mira bien, observe bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No seas tú que esté dejando de alcanzar la gracia de Dios por estar guardando resentimiento en tu corazón. No seas tú esa persona que esté dejando de alcanzar la salvación de Dios por estar cargando su corazón de odio, de rencor. Y pierdes la salvación. El apóstol San Pablo le dice a los hermanos de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo invita a la iglesia de Colosa a vestirse de humildad, de amor, de paz, y que no olvide, vuelve y lo reitera a la iglesia de Colosa, y que no olvide que de la manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros, tú también debes de perdonar. Perdonarse uno mismo es bendición. Cuando tú te perdonas a ti mismo, vas a tener descanso. Hay situaciones que producen una desilusión en la vida, y creo que todos y algunos han pasado por esto. Hay desilusiones de nosotros mismos que nos hacen sentir mal y nos hacen decir estas palabras: yo no sirvo para nada. ¿Sí o no? Son frases que usamos, y esto es sentir rencor con uno mismo, odiarse. Yo no sirvo para nada. ¿Para qué nací? Cuando tú no te perdonas a ti mismo, vas a vivir fracasado. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan y nos denigran y avergüenzan, que nos hacen pensar que no valemos nada. Y es igual manera cuando tú odias a una persona, la califica y la mira que no vale nada para él.
No vale nada esa persona y siempre desea lo peor. Judas lo describe así. Judas capítulo 3. Judas dice esta frase. Lo usó Judas. Capítulo 3. San Judas capítulo 3. Miren lo que dijo Judas. Judas 3 versículo 5. Mas quiero recordaros. Judas está recordando a los hermanos algo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Cuando tú no crees en el perdón, cuando tú no crees en la restauración, vas a vivir destruido. Y esto es lo que Judas está diciendo a los hermanos. Les quiero recordar que una vez que el Señor Jesús sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, destruyó a los que no creyeron. Y es importante usted empezar a creer en el perdón. Jesús nos perdona y Él nos restaura, Él nos levanta. Esta clase de faltas requieren de un autoperdón. Perdonarme yo mismo, de aceptar que reconocer que he fallado y tomar una decisión de levantarme y no vivir más frustrado. Perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano, reconocer que no eres perfecto y comenzar a mejorar tu camino, empezar a mejorar tu vida. Así que el perdón a otros también te ayudará a vivir una vida en bendición. Cuando tú no perdonas, te lastimas a ti mismo. Diga muy claro esto. No crea que está lastimando a otro, porque muchos creen que cuando yo no perdono a otro lo estoy lastimando. No, te está lastimando a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo, porque tú vives en ira, en odio, la paz se va, el rencor se va. Tú mismo te estás lastimando. Hay personas que creen que está haciendo daño al prójimo. No. Cuando tú no perdonas, te lastimas a ti mismo, te hace daño a ti mismo. Cuando no perdonas, mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos, tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo. Quizás hay personas que viven felices con su familia, en su trabajo, en su vida emocional, su vida espiritual, y tú vives frustrado, vives acabado, vives en derrota. Las ofensas de nuestros semejantes, la ofensa de tu prójimo, la ofensa de tu hermano, duelen mucho. Más cuando si se trata de las personas más cercanas, ¿sí o no? Cuando se trata de esas personas que confiamos, de esas personas que nos abandonamos, confiamos en ella. Pero saber perdonar nos lleva a la liberación de algo que nos esclaviza, que es la falta de perdón. Recordemos que Jesús nos enseñó allá en la cruz, cuando aún sus verdugos, aquellos que escarnecían su cuerpo y que toda la noche lo maltrataron y por último lo colgaron en un madero, Jesús allí dice: Padre, perdónales y no les tenga en cuenta sus pecados. ¿Sí o no? Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nos perdonó sin mirar nada, sin nada a cambio. Jesús te ha enseñado a que debes aprender a perdonar, a que tú tienes que perdonar y que ante todo sacrificio, ante toda ofrenda, ante toda adoración que tú hagas a Dios, primero debes de perdonar. Porque si tú no perdonas, tu alabanza no sube a la presencia de Dios. Si tú no perdonas, tus oraciones no suben a la presencia de Dios. San Marcos capítulo 12, el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 41. San Marcos 12, versículo 41 nos dice así:
Miren lo que nos dice Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les ha sobrado, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En nuestro caminar cristiano siempre hay 2 o más de 2 formas de hacer cosas. Uno puede vivir para agradar a los hombres o puede hacerlo para agradar a Dios. Uno decide para quién vive, para quién anda, para quién actúa. Uno puede decidir hacer cosas para impresionar desde el punto de vista exterior, o sencillamente uno puede hacer las cosas de todo corazón. La Biblia nos enseña un ejemplo de esto en el Evangelio de Marcos 12:41, versículo 44, cuando esta viuda echa en las ofrendas la ofrenda, pero lo hace de corazón, no para que los hombres lo miren, porque cuando hacemos algo lo hacemos de corazón. Cuando tú perdonas debes de hacerlo de corazón, no para que la gente te mire, no para que la gente te elogie, no, debe de hacerlo para que tú encuentres la paz, encuentres el perdón, encuentres la reconciliación de parte de Dios. Esto es lo que el Señor nos enseña, que las cosas debemos de hacerlas de corazón. Muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios. Y hay humanidad que cree en esto, que muchas tragedias en la vida, muchos fracasos, esto viene de parte de Dios. Y culpamos a Dios y le echamos la culpa a Dios. Y sabe que Job, cuando en su enfermedad, dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo volveré al polvo de la tierra. Esto es lo que Job estaba declarando. No le atribuyó a Dios nada, porque esto afecta a nuestra vida cuando nosotros nos llenamos de resentimiento contra Dios, y los únicos perjudicados somos tú y yo, nadie más. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Aunque el mundo se acabe, Dios sigue siendo Dios. Aunque todo se acabe, Dios sigue existiendo. Dios no necesita nada de nosotros. Algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros, más cuando estamos en una situación bien difícil y decimos: de balde he servido a Dios, no sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos que no hemos llegado a conocer cómo es Dios. Realmente no lo hemos conocido, no hemos experimentado su gracia y su favor, porque estamos llenos de resentimiento, estamos llenos de odio y procuramos mirar cómo le hacemos daño a nuestro semejante. Tal es el caso del pueblo de Israel. En Malaquías, capítulo 3, versículo 15. El profeta Malaquías, para el pueblo de Israel, pensando que Dios los había dejado, pensando de que Dios los había abandonado, y no era Dios quien lo había dejado, eran ellos que habían dejado a Dios. Dios no nos deja, el hombre es el que deja a Dios. El perdón de Dios es vital para tu vida, es importante para ti. Dios es el creador de todo y juez del universo. Es Dios a pesar de todo. Él es juez. Él no se complace en juzgar al mundo, sino en perdonar. Dios es un Dios que es juez sobre todo. Pero Dios no se complace en juzgar ni de condenar al mundo. De hecho, Jesús vino al mundo enviado por su Padre para perdonar al mundo, para darnos vida, para traernos salvación, para darnos redención.
Con ese fin y con ese objetivo, Jesús en el mundo perdonó a sus agresores y aún hasta la última hora perdonó a los que estaban crucificándole allí en el madero, en la cruz, allí en el Gólgota. Así que Dios es amor, por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos, no importando lo que haya hecho. Dios te perdona, Dios te perdona. Y si Dios te perdona, también debes tú de perdonar. ¿No crees tú en el perdón de Dios? ¿No crees tú que el Señor te perdonó en la cruz? La misión de la vida de Cristo fue esta: perdonar, perdonar. Y hasta el día de hoy el Señor sigue perdonando, perdonando, seguirá perdonando. La Biblia dice que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados, Dios no miró tus faltas, Dios no miró tus iniquidades, Dios no miró nada de esto, sino que se propuso en enviar a su Hijo al mundo para perdonarnos, no importando lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, lo que hayas cometido, porque Dios es un Dios de perdón. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. Cuando tú perdonas genuinamente, un arrepentimiento de perdón, tú aseguras tu salvación, tú aseguras tu vida. Él dijo antes de morir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cree usted que Jesús no iba a saber lo que estaban haciendo aquellas personas, aquellos sacerdotes, aquellos judíos? Por cierto, ellos sabían lo que estaban haciendo. Estaban matando al Hijo de Dios, lo estaban crucificando. La importancia del perdón al momento de ofrendar, y vuelvo allí, la importancia del perdón al momento de ofrendar. El perdón es algo sumamente importante delante de los ojos de Dios. Sin embargo, es algo de lo que ya no se habla, de lo que no se dice muchas veces acerca del perdón. Esto es tan importante que Jesús dijo en Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente o tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es lamentable que hoy día en muchos lugares no se hable del perdón dentro de las familias, dentro del matrimonio, dentro de los hogares. La Biblia te da libertad de airarte. La Biblia te da libertad de que tú te aires, pero te limitas a no pecar. ¿Sí o no? Ella te da la libertad: airados, pero no. Ahí te limita. Usted se puede airar. Usted se puede airar contra el prójimo, contra el hermano, y porque somos seres humanos, no podemos evitar una ira. Yo me puedo airar, Genaro se puede airar, pero no peco por esto, pero sí peco cuando ofendo y hiero a alguien con palabras, con golpes, lo lastimo. Esto sí me lleva al fracaso y a la tragedia. Pablo fue ese hombre que enseñó a las iglesias acerca del perdón. El Señor Jesús enseñó acerca del perdón en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, Jesús enseña acerca del perdón. Y Pedro le hace una pregunta a Jesús, cuando Jesús está hablando que debemos de perdonar, que si tu hermano peca contra ti, perdónale. Y es una enseñanza que Jesús le está dando. Y Pedro sale y le dice en el versículo 21 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Miren lo que Pedro le dice. Señor, o sea, Pedro creyó que era mucho ya, 7 veces. Y Jesús le contesta a Pedro: Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
¿Qué quiso decir el Señor con esto? Cuantas veces sea necesario perdonar, perdonas. O sea, el perdón debe de ser siempre. ¿Cuántas veces tú ofrendes a Dios? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios? ¿Te has hecho la pregunta? Dios es santo. ¿Qué tal que Dios fuera como nosotros? Ya hubiéramos sido consumidos. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios de amor. Nosotros somos muy al contrario de lo que es nuestro Salvador. Nosotros somos lentos para la misericordia y grandes en ira. Somos muy al contrario. Nos airamos, nos enojamos, ofendemos. Y Jesús le está diciendo cuántas veces sea necesario. Ahora Jesús le arma una parábola a Pedro para que entienda el significado del perdón. Y le dice así: por lo cual el reino de Dios, mire cómo es el reino de Dios, por lo cual el reino de los cielos es semejante, sigo el versículo 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Esto Jesús lo está hablando para aclararle a Pedro, a los discípulos, el perdón. Y comenzando a hacer cuenta con le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Oí lo que él dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo pago todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó aquella deuda. Me gusta esto. Él le suplica al Señor: por favor, ten paciencia conmigo, dame una esperita, yo te lo pago todo. El Señor, el rey, el dueño de la casa, movido a misericordia, viendo la súplica, le perdona, lo suelta, porque lo iba a meter a la cárcel, vender a sus hijos, vender a su mujer, vender todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Pero él le suplica y el rey, el Señor, le perdona. Pero saliendo, dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno que le debía 100 denarios. Este le debía al Señor como 600,000 millones de denarios. Y este solamente le debía 10 denarios. Y este viene que le debía 600,000 denarios al Señor, y viene y ahoga al que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Este hombre, este consiervo, está tomando la misma actitud que él tomó ante su Señor. Se postró ante él. Su consiervo se postra y le dice: ten paciencia conmigo, perdóname, yo te voy a pagar todo. Entonces su consiervo, postrándose, lo mismo, está haciendo el mismo proceder, las mismas actitudes. Postrándose a sus pies le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que este le dijo a su señor, este consiervo se lo está diciendo a él. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y fue y refirió a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también de tener misericordia con tus consiervos como lo tuve yo contigo? ¿Tú no debías de haber hecho lo mismo que yo hice contigo? Siervo inútil, siervo malvado. Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase con todo lo que le debía. Y eso quizás muchas veces pasa en muchas personas. Viene a la presencia de Dios, o antes de acostarse, ora el Padre Nuestro, se arrodilla,
pide perdón a Dios por todo lo que pasó en el transcurso del día, pero siempre está diciendo, ojalá le vaya mal a Pedrito, ojalá se muera, ojalá se pudra, porque no ha aprendido a perdonar. Porque cuando tú no aprendes a perdonar, siempre desea el mal para el otro, siempre quiere que le vaya mal, siempre quiere que se muera, siempre quiere que sufra, así como usted sufre, que el otro sufra también, así como me hizo sufrir, que también sufra. Pero cuando tú no perdonas y no has aprendido a perdonar, tampoco nuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar. No te va a perdonar. Olvídate, saca el rencor de tu corazón. Saca esa alcantarilla podrida que está en tu vida, que está afectando, que te está limitando, que te está robando las bendiciones de Dios, que te está estancando, que no te deja fluir, que no te deja crecer. Suéltate de esas prisiones en que vive. El medicamento eficaz para sanar las heridas es el perdón, es el medicamento. ¿Tú quieres vencer a Satanás? Perdona. Desarmas a Satanás, lo destruyes. Cuando tú perdonas, derrotas a Satanás. Cuando tú no perdonas, Satanás te tiene en derrota. Oiga lo que te estoy diciendo. Por eso es importante que tú aprendas a perdonar, que tú aprendas a olvidar. Yo no estoy diciendo que debe de olvidar lo que te hizo, porque yo sé que si te violaron nunca vas a olvidar ese violador, nunca lo vas a olvidar. Aquel que te ofendió, nunca vas a olvidar a aquel que te ofendió. Pero perdonar es sacar el resentimiento del corazón, que cuando tú lo veas, lo saluda, que cuando tú lo ves, no siente nada por él, siente paz. Pero cuando tú guardas rencor en tu corazón, o tú ves a esa persona, el día se te daña, ¿sí o no? El día se convierte en un caos para ti, hasta su estado físico cambia, su estado de ánimo se cae, porque el rencor siempre te va a llevar de decadencia en decadencia y de derrota en derrota. Eso hace el odio, eso hace el rencor en tu vida, eso hace. Pero cuando tú perdonas, obtienes una victoria, obtienes un triunfo y serás libre en el nombre de Jesús. Y para lograr esto, dirá usted, pero ¿cómo lo logro? Es entrando a la presencia de Dios, es en oración, es reconociendo que Jesús te perdonó, es arrodillado diciendo, Señor, tú me perdonaste, tú me limpiaste, tú me justificaste, yo perdono a este agresor, yo perdono a aquel que me ofendió, yo perdono a aquel que me hirió. Tú en oración, en la presencia de Dios, tú vas a empezar a sentir paz, porque dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo, es ahí a los pies del Señor. No es por tus propios méritos, no es por tus fuerzas que tú perdonas, no. Es a través de la sangre del Cordero. El resentimiento amarga tu corazón. Le pone una carga pesada, difícil de llevar. Te quita el gozo de la vida en Cristo. Le crea una atadura que le impide ser libre. La amargura. La amargura, estoy hablando de la amargura. El resentimiento te roba el gozo, te pone una carga difícil de llevar, te quita el gozo de la vida en Cristo, le crea problemas a tu vida, una atadura, una carga, lo pone en prisión, lo pone en cautiverio, meses y años y días. El creyente vive sin gozo, vive sin salvación. Lo único que le queda es un caparazón, porque la presencia de Dios se va, porque donde hay odio, donde hay rencor, donde hay venganza, donde no hay perdón, la presencia de Dios se va, porque Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es perdón, eso es Dios. Y si tú no tienes perdón, tú no tienes paz, tú no tienes gozo, la presencia de Dios se aísla.
Dios quiere que tú arregles cuentas con Él ahora. Él quiere que tú te pongas a paz con Él. Esto te ayudará a obtener la salvación. Te ayudará a obtener paz en tu vida. Cuando tú te pones a cuenta primero con Dios, reconoces que has fallado, reconoces que has ofendido, que quizás usted está frustrado y solamente mira los errores de aquellas personas, pero no te mira tus errores. Pero cuando tú te pones a cuenta con Dios, tú dices: he fallado, he cometido infracciones, he violado la ley de Dios, he pecado contra Dios. Esto te enseñará a perdonar. Es como cuando tú conoces a Jesús, cuando tú lo aceptas y lo recibes, tú aprendes a vivir por fe. No necesitas de una imagen, no. Porque ya tú conoces a Jesús. El que no conoce a Jesús y no ha tenido un encuentro con Jesús necesita una imagen para poder adorar a Dios. Nosotros no necesitamos imagen, porque ya conocemos a Dios por la fe y lo hemos conocido. Y de igual manera, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú encuentras en Él el regazo, el regocijo, el perdón, entonces entiendes el valor del perdón, entiendes el significado del perdón. Es vital para nuestra vida. Así que en esta mañana te animo para que tú aprendas a perdonar. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 9, dice: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonarnos. Este es el favor de Dios para nuestras vidas. Esta es la bondad del Señor para nosotros. Dios ofrece gratitud y vida eterna para los que confían en Él. Para los que creen en su palabra, Dios les promete esperanza de vida y de restauración. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que yo le animo a usted a que saque el odio, a que saque el rencor, para que aprendas a perdonar. Debe haber primero un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Tú no puedes perdonar a alguien si en tu vida no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando tú en verdad has tenido un verdadero arrepentimiento, entonces vas a ¿qué? A perdonar. Esto es bíblico. Dios nos otorga a nosotros el perdón si primero nos arrepentimos. Dios nos otorga el perdón a nosotros si primero nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Debe de haber un perdón de corazón, reconocer nuestros pecados. Examina siempre tu corazón, examínalo como si fuera un juez severo. Si ves que hay cosas que están mal, arréglalas de inmediato. No deje que pase el tiempo, no deje que los días transcurran. Cuando pidas perdón, hazlo de corazón y sé específico. Sé específico delante de Dios. Dile a tu hermano, aquel que tú has ofendido: yo te ofendí, te juzgué, hablé mal, dije algo que no debí decir. Me pesa en el alma de haber cometido, de haberte herido. Esto es un perdón. Pero no quizás de ir: si te ofendí, perdóneme. Ahí no hay sinceridad, porque muchas veces lo hacemos. Si te ofendí, perdóname. No, esto es lo que Dios no quiere. ¿Sabe cuál es el perdón real? Cuando tú llegas y le dices: Juanito, vengo a pedirte perdón, te ofendí, te herí, aquel día las palabras que lancé no eran adecuadas, sé que herí tus sentimientos, herí tus emociones, herí tu familia y reconozco que fallé, te pido perdón. Ese es el perdón que Dios quiere. No es como cuando usted llega a la presencia del Señor: Señor, si quizás te he ofendido, te pido perdón. ¿Sí o no? ¿Qué tal nosotros a la presencia del Señor? Señor Jesús, si quizás te he ofendido. No, llegamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor,
Perdóname porque he fallado. Perdóname porque te ofendí. Esto es el perdón. Estoy consciente que encontrarás personas con las cuales te será difícil de llevar bien, porque tú has tratado con personas y quizás guardas resentimiento porque encontraste una persona que no era la adecuada. Y tú tienes que entender, amado amigo, amado hermano, de que en la vida vamos a encontrar con personas con defectos, con cualidades, con virtudes. Hay personas que nos van a tratar bien, hay personas que no nos van a tratar bien. Es como todo. Hay buenos cantantes, cantan muy bonito, hay otros que tienen una voz pésima, una voz de tarro. Hay otros que tienen virtudes, otros no la tienen. Pero tenemos que aprender a convivir con estos. Pero hay personas que se llenan de resentimiento y de odio en su corazón porque me miraron mal, porque me hizo un desplante, porque no me hizo el favor que yo quería y se llenó de resentimiento. No me hizo el favor que yo le pedí y por eso ya se llenó de resentimiento y de odio y empezó a carcomer su corazón. No permita que esto afecte su vida. Usted tiene que aprender a vivir con personas que te van a hacer el favor, otros no te van a hacer favores, otros te van a mirar bien, otros no te van a mirar bien, otros te van a criticar, pero tú sé feliz como Dios te hizo y viva la vida en Cristo Jesús. Viva la vida feliz. Aprenda a convivir con estos tipos de personas, esta clase de personas, porque siempre tenemos la tendencia de que nos miren bien, de que yo sea el favorito, de que yo sea el eje central, y el día que me hagan un desplante, ya, vivo amargado. Pero dijo el Señor por boca del salmista David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. El mundo te puede menospreciar, te puede criticar, pero hay alguien que te ama, hay alguien que te valora y siempre mira por encima de todo el amor de Jesús. Por encima de todo está el amor de Dios para tu vida. Todas las personas no son iguales. Tenga muy claro esto. Todas las personas no son iguales. Finalmente quiero enseñarle que cada persona es distinta. Y este es el final. Cada persona es distinta en su físico, en sus sentimientos, en los talentos, en los dones que Dios le haya dado, en sus gustos, etcétera. Todos somos diferentes. Precisamente por esa variedad, muchas personas viven frustrados. Habrá hermanos que serán más fáciles para tratar, para hablar con ellos, para relacionarnos. Otros no serán tan fáciles, otros serán difíciles, otros serán más duros de llevar. No obstante, el creyente que es maduro aprende a aceptar, alabado sea Dios, aprende a convivir y amar a los otros como son, con sus defectos y sus virtudes, con sus errores y sus acciones. Cuando tú maduras, cuando tú aprendes a madurar, aprendes a valorar las personas con sus defectos y sus cualidades, con sus cosas. Usted aprende, usted tiene que aprender a ser maduro. No podemos decir no amar porque tal o cual hermano se lo merece. No, usted no debe de exigir a quién o a quién no amar. En la primera de Pedro, y termino con este versículo, capítulo 8, primera de Pedro, nos dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y les dejo este versículo, primera de Pedro 4, 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Si tú quieres que tu vida sea perdonada, tu vida sea restaurada, ame, no odie, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No podemos decir no amar porque tal o cual hermano no son como yo. Quisiera que fuera como yo, muchos dicen. Quisieran que cambiara. Y hasta que no cambie esa persona, no lo perdono. Hasta que no cambie, no le dirijo la palabra. Eso es un gran error. ¿Qué tal que Jesús hubiera dicho, yo no te perdono hasta que tú no cambies? Dice la Biblia que Dios nos amó a uno, sin nosotros amarle a Él. Dios nos amó aún en el pecado. Aún estando yo en las drogas y en el pecado y en el mundo bajo, el Señor me perdonó y empezó a mostrar su amor para conmigo. Ese es el amor de Dios. Y yo te animo a que tú aprendas a perdonar a tu hermano, aprendas a perdonar al prójimo, aprendas a perdonar a tu semejanza. Perdona y serás perdonado. Porque si tú no le perdonas, entonces tampoco nuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar. Así que cada domingo le traeremos una palabra de vida, una palabra de esperanza. Dios les bendiga a todos. La paz del Señor repose en tu corazón, en tu vida. Vamos a cantar una alabanza para finalizar. Vamos a cerrar con una alabanza en esta hora. Vamos a entonar esa alabanza de adoración al Señor. Él es Rey y Señor de nuestras vidas. Él es el Salvador. Así que nunca deje que tu corazón se cargue de odio, se cargue de rencor. Libérate de todo esto, de todas estas amarguras. Libérate de todo esto y verás que vas a tener paz, vas a tener bendición, vas a tener gozo, vas a tener felicidad en tu vida. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerde siempre que si Jesús nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. Él es la redención, Él es la vida, Él es el eterno, Él es Dios sobre todas las cosas. Vamos a entonar esta alabanza para que cerremos.